En el capítulo 6 estaremos con Paula hablando de cómo se supera una ruptura amorosa. Muy buenos días a todos. Estamos aquí de nuevo otra vez con nuestra queridísima amiga Paula Masa, que como ya sabéis es psicóloga experta en terapia online, con casi 20 años de experiencia haciendo terapia y más de 6 años haciendo terapia online. Además, es supervisora del equipo de psicólogos de psicología online avanzada. Muy buenas, Paula, ¿cómo estás? Hola Jota, muy bien, ¿y vosotros? Muy bien, muy bien. Todo estupendo. Deseando empezar otro capitulito más para un tema muy, muy interesante hoy. Hoy vamos a hablar de cómo se supera una ruptura amorosa. ¿Qué te parece esta temática? Pues un tema muy recurrido en psicoterapia, sin duda, uno de los más Ay, solicitados. a mí me parece así, antes de entrar en materia, que es probablemente uno de los temas que la mayoría de nosotros vivimos a lo largo de nuestra vida. Es Ujú, rara la persona que no pasa por esta situación en algún momento. ujú, exacto. Sí, sí, yo creo que es una situación que muy pocos se libran. Estupendo. Bueno, pues entonces es algo que a todos de una manera o de otra nos va a venir bien saber un poquito más. Así que si quieres, para empezar, te suelto una pregunta y empezamos desde aquí a ver cómo nos comentas sobre este tema. A mí me Perfecto. gustaría, por ejemplo, empezar diciendo que muchas personas, cuando pasan por una ruptura amorosa, piensan que la solución está en encontrar otra pareja rápidamente. ¿Qué nos dices sobre esto? Sí, de hecho hay un dicho popular, ¿no? Que dice algo parecido, que la mancha de una mora con otra verde se quita o algo así, ¿no? Pues es un error. Desde el punto de vista psicológico es un gran error porque el proceso psicológico al que nos enfrentamos cuando estamos viviendo una separación, al final es un duelo. Es el proceso del duelo que vivimos por un fallecimiento o por cualquier otro tipo de pérdida. Entonces, se dice que no es imposible, pero que es muy difícil establecer nuevos vínculos sin haber roto con los anteriores. Haber roto el vínculo anterior significa haber elaborado este proceso psicológicamente de forma correcta y por tanto hasta no haberlo hecho es muy difícil que podamos establecer nuevas relaciones. A ver, nos podemos distraer, podemos pasar el rato, podemos estimularnos con caras nuevas, con gente nueva, pero va a ser muy difícil establecer nuevas relaciones, crear nuevos vínculos y además es que nos atenemos a que si recién rota una relación anterior empezamos una nueva, proyectemos mucho de los sentimientos que hayan surgido en esa relación anterior en esta nueva relación que estamos construyendo, que proyectemos esos sentimientos, que incluso hagamos pagar a la otra persona el dolor de muchas de las heridas de la relación anterior. Con lo que, por tanto, más vale que nos demos un tiempo y que nos sintamos verdaderamente preparados para establecer nuevas relaciones. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida y acudiendo al psicólogo damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. Psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita. Me deja esto con una duda, porque claro, estás hablando de que el proceso que vamos a vivir es como un duelo, pero la persona con la que hemos roto no ha muerto. ¿Es exactamente el mismo proceso?
Es exactamente el mismo proceso, efectivamente. Además, el proceso psicológico del duelo, dentro de que en psicología no hay nada exacto, es uno de los procesos que más hemos podido llegar a estudiar y a poder delimitar en distintas fases, en distintas etapas. Y efectivamente se ha comprobado que el proceso que elaboramos cuando estamos viviendo una pérdida por fallecimiento, por ejemplo, que es el duelo más conocido por todos, ¿no? Y del cual también, por desgracia, muy pocos nos vamos a librar de ello, de vivir un proceso así. En una ruptura el proceso es muy similar. Tiene sus matices, tiene sus peculiaridades, ¿no? Podemos decir. Pero efectivamente, desde un punto de vista psicológico, van a ser exactamente las mismas etapas. A lo mejor con una evolución de sentimientos o con sentimientos diferentes. Pero claro, incluso en un duelo por fallecimiento, dependiendo del tipo de pérdida, de a quién hayamos perdido, de qué tipo de relación hubiésemos tenido, también haría que el proceso fuese diferente en una misma persona o incluso entre diferentes personas. Obviamente, por mucho que queramos delimitar y estudiar los procesos psicológicos, al final cada persona somos un mundo y existe una diversidad infinita. Vaya, entonces, eh, en este proceso de duelo que va a vivir la persona que sufre esta ruptura, al estar la otra persona aún viva, ¿el proceso puede ser más fácil, quizá? Al revés, Jota, yo diría que todo lo contrario, se hace más difícil, porque claro, nuestro cerebro en ese sentido, nuestro inconsciente incluso, podemos decir que es como muy concreto, ¿no? Con poca capacidad de suponer cosas, con lo que por tanto necesita que las cosas se las den muy hechas y muy visibles. Entonces, en la pérdida por fallecimiento, obviamente, puede ser más dolorosa, puede ser más brusca, puede ser más cruda, ¿no? Pero para nuestro cerebro es más difícil aceptar y ponerse a elaborar un proceso tan complejo como es el del duelo sin que esa persona haya desaparecido 100% de tu vida. Cuando te has separado, sabes que puedes volver a ver a esa persona. De ahí que surjan tantos impulsos, muchas veces por llamar, por escribir, porque ¿y si le pongo un mensaje? ¿Y si quedamos? ¿No? Para nuestro cerebro es hacérselo muchísimo más complicado en este sentido. A lo mejor la intensidad de los sentimientos no es tanto como en una pérdida por fallecimiento, pero el proceso se puede alargar mucho más y se puede hacer más complicado. Ya te digo, por el mero hecho de saber que esa persona no ha muerto y que sigue estando ahí y que si queremos podemos acceder a él o a ella. Vale, vale. Si quieres, ahora seguimos con ese tema que me parece muy interesante. Pero antes de avanzar más en este sentido, si nos puedes contar un poquito esas fases de las que hablas, por las que va a pasar la persona que sufre este tipo de duelos, pero sin entrar en una jerga muy complicada ni nada que todos podamos entender y saber qué es lo que vamos a vivir, ¿no? Y me parece muy, muy interesante saber que nos cuentes un poquito. Sí, claro, es necesario que hablemos de esas famosas fases de las que se compone un proceso tan conocido como es el del duelo. Bueno, a mí me gusta resumirlo en cuatro principales fases, que son la aceptación de la realidad de la pérdida, la expresión, manifestación de las emociones y sentimientos que esa pérdida ha producido en mí, la adaptación y finalmente la recolocación. Así es como las titularía, ¿no? Cada una de ellas. Aceptar la realidad de la pérdida es un poco lo que te decía antes, lo que necesita nuestro cerebro, ver vacíos, ver huecos, ver esos momentos, esas situaciones, esos lugares en los que la persona que siempre ha estado a nuestro lado ya no está. A raíz que nos vamos enfrentando a esos vacíos, se van produciendo en nosotros una serie de emociones, una serie de sentimientos que han de ser identificados y deben de ser expresados lo más explícitamente posibles, cuanto más mejor vaya. Es decir, aquí incluimos el llanto, ¿no? Como manifestación estrella de nuestros sentimientos, que no solamente manifiesta tristeza, también puede ser rabia, puede ser enfado, pero es una forma muy fácil de poder descargar y liberar nuestras emociones. Luego viene la adaptación. Pues bueno, es que desde un punto de vista práctico, si hemos estado con esa persona durante un tiempo de nuestra vida, hemos compartido un espacio, hemos convivido incluso, pues probablemente nos hayamos repartido determinados roles. Al desaparecer esa persona de nuestra vida, pues ahora nos toca.
adaptarnos, porque esa función ahora tendrá que desempeñarla alguien. Y entonces esa es concretamente la fase de adaptación. Y luego llega la recolocación, que es cuando sabemos que hemos elaborado un duelo correctamente. Ahí es cuando ya podríamos empezar a buscar una nueva pareja si queremos. Es buscar un lugar en nuestro corazoncito, en nuestra cabeza, donde poder almacenar todos los recuerdos vividos con esa persona, poder acceder a ellos sin que nos resulte doloroso. Ahí es cuando verdaderamente sabemos que hemos elaborado un duelo correctamente. Esa es la manera más sencilla que tengo de explicarlo. Pero nos has contado, me falta una fase, me parece a mí. ¿Cuál? No ¿Cuál sé, sería? has ido contando y me da la sensación que habías empezado diciendo cuatro y luego has He dicho explicado cuatro. tres. No, es la aceptación de la realidad de la pérdida, que es encontrarnos con todos esos huecos, con todos Ujú. esos vacíos que la pérdida ha producido en nosotros, la expresión de los sentimientos que esa Vale, pérdida vale. ha generado en nosotros, que es la segunda fase. Lo que pasa es que aquí, claro, las fases no son termina una y empieza otra. A medida que vamos aceptando la realidad de la pérdida, vamos expresando los sentimientos que la pérdida ha producido en nosotros. Date cuenta que al principio, pero de cualquier pérdida, fallecimiento, separación, la pérdida de un trabajo incluso, puede ser un acontecimiento tan traumático que, que llega a generar tal shock que nos puede llevar a recurrir a uno de nuestros mejores mecanismos de defensa, el de la negación. Es decir, negar que esto ha pasado, ¿no? Si estamos negando, es verdad que nos protegemos del dolor que implica el duelo. El duelo es dolor, pero lógicamente no nos deja avanzar. No llegamos a cubrir esa fase de la aceptación de la realidad de la pérdida. La aceptación de la realidad de la pérdida es romper con la negación, con la fase de negación, que puede ser como digamos una fase anterior a las verdaderas fases que componen el proceso. ¿Me explico más o menos? Sí, sí, sí. Sí, se me había juntado el tema de la expresión, lo había visto desde, Con la como lo has aceptación. contado, así tan bien contado, pero todo tan junto y lo había mezclado, Es lo que te efectivamente. decía, que muchas se simultanean, ¿no? Podemos decir, porque bueno, a medida que vamos aceptando la realidad de la pérdida, también tenemos que hacer un poquito de adaptación, claro. Por desgracia, hay cosas que inminentemente, una vez se produce la ruptura, debemos de adoptar tareas y funciones de nuevo nosotros o incluso otras personas que compongan, que formen parte de nuestro entorno. Entonces, sí, lógicamente, ya decimos, el duelo es uno de los procesos psicológicos que más se ha podido estudiar y más se ha podido concretar y delimitar en fases, dentro de lo imposible, que es concretar cualquiera de nuestros procesos psicológicos. Entonces, al final, cada uno lo elaboraremos de maneras distintas, pues por esa diversidad infinita que nos compone. Bueno, pues ahora mismo solo pienso en una cosa, a ver si podemos avanzar. Es que, es que me estoy imaginando esas rupturas que por lo que me estás contando, la dificultad que hay porque puedes ver a esa persona, porque puedes saber de ella, pero ¿qué ocurre si no es que puedas, sino que estás obligado porque tengas lazos con esa persona, que tengáis hijos en común o que compartáis una vivienda, los amigos, la familia, o sea, que haya un ambiente en el que quieras o no quieras, vas a tener que tener a la otra persona presente. Esto es lo verdaderamente complicado. Por eso decimos que el proceso del duelo en una separación puede ser más complicado que incluso el de un fallecimiento. Pues porque no nos queda más remedio que seguir manteniendo ciertos vínculos. Entonces aquí tenemos que hacer un ejercicio de separación, ¿no? Un ejercicio que requiere de una herramienta fundamental que llamamos complejidad mental y consiste en entender que aunque nos hemos separado como pareja, pues a lo mejor no dejamos de ser los padres de nuestros hijos, ¿no? O no dejamos de ser aquellas personas que se han metido en un proyecto como comprarse una casa. O no dejamos de ser los amigos de nuestros amigos. Yo en un principio propongo evitar el máximo contacto posible. Es decir, si nuestros amigos han quedado,
No digo que nos quedemos sin relacionarnos socialmente, pero a lo mejor sí que se les puede pedir que diversifiquen un poco, que separen un poco, que unas veces queden con uno, otras veces queden con otro, sin tener que ponerles en la tesitura de tomar partido, ni mucho menos, que esa situación también se la hacemos muy complicada cuando nos estamos separando a las personas que estaban en común, ¿no? En nuestra pareja. Pero, por ejemplo, con nuestros hijos, pues tratar de tener la relación más cordial posible, por supuesto, porque nuestros hijos es lo que se merecen. Ellos han de entender que nos hemos separado como pareja, que ya no somos pareja, pero seguimos siendo sus padres, y eso es muy importante que lo vean. Y esas normas tan básicas que siempre tenemos como padres, pues de llevar siempre una línea común en la educación de nuestros hijos y en la crianza, el no contradecirnos, el no crear tensiones delante de ellos, que para ellos son grietas y les desestabiliza muchísimo. Entonces, ahí está un poco el ejercicio de complejidad que hemos de hacer. Somos sus padres, seguimos siendo sus padres y eso nunca vamos a dejar de serlo. Lo que ocurre es que ya no somos pareja. No compartamos cosas más allá de lo que es ser padres. No nos vayamos a un cine, no nos vayamos. Luego más adelante, poco a poco, se pueden ir retomando determinadas actividades. Pero así como antes decía que no se pueden establecer o que no es fácil establecer nuevos vínculos sin haber roto con los anteriores, aquí pasaría un poco lo mismo. Nuestro cerebro necesita ese espacio, necesita esa distancia y en el momento en el que empezamos a retomar o que en el momento en el que empecemos a retomar otras actividades, un poco más allá de la del ser padres, por ejemplo, compartir una tarde juntos, etcétera, que ya lo empecemos a ver como una relación diferente y que sea en el momento en el que, por tanto, ya hayamos elaborado ese proceso anterior de la separación tan necesario para poder volver a crear relaciones sanas. Es que hay que tener en cuenta que en realidad el duelo no es por la persona a la que hemos perdido porque no ha fallecido efectivamente, sino que el duelo es por la relación que teníamos. Es la relación lo que ha muerto. Se pueden construir relaciones nuevas, aunque sea con una misma persona. Se trata de Mm, darnos un tiempo y darnos un espacio. Eso es lo que lo hace tan complicado y por eso es tan importante muchas veces acudir a terapia, porque es el lugar, el espacio en el que mejor vas a poder hacer ese análisis complejo de en dónde sí me debo de involucrar y he de estar al 100% y dónde no, según vaya avanzando a lo largo de mi proceso. claro, pero fíjate, ahora mismo en el mundo en el que vivimos estamos plagados de señales que nos invaden de todo, de todos sitios, ¿no? Podemos seguir en las redes sociales, ver exactamente la vida que va llevando, con quién está quedando, qué está haciendo. Además, probablemente saque la mejor cara y le veamos a nuestra expareja disfrutando de momentos muy agradables o incluso sin llegar a ver en las redes sociales, simplemente en WhatsApp o en Telegram o en cualquier aplicación de comunicación, que no sepamos qué está haciendo, pero que le veamos en línea, ¿no? Que esté ahí activo. Simplemente esas señales, me imagino que son complicadas y que probablemente, ahora nos lo dirás, no sea nada recomendable seguir, pero ¿se puede llegar a desconectar? Se puede en la medida de lo posible. Claro que sí, como poder, pues podríamos quitarnos todas nuestras redes sociales, podríamos bloquear el teléfono a esta persona, por ejemplo, ¿no? No hace falta ser tan radicales, no hace falta ser tan drásticos. Mm, lo único que entendamos que desde el momento en el que hay un mínimo de contacto, el proceso ya se va a hacer un poquito más complicado y un poquito más complicado. Hay una cosa que le sucede también mucho a nuestro cerebro y es que ante el más mínimo indicio de información y los máximos o las máximas grietas o agujeros que queden de información, vacíos de información, él tiende a rellenarlo. Y es lo que tú dices, vemos a nuestra expareja en línea. Pues seguro que ya está hablando con aquella persona con la que yo dudaba y con quien me ha dicho que no tiene algo y entonces
nos construimos la mejor de las películas. ¿Con qué objetivo? Con el de sufrir. Ese es nuestro cerebro reptiliano, el que luchando por la supervivencia no hace nada más que crear y construirnos problemas. Entonces, ahí, sabiendo un poquito cómo funcionamos, desde el cerebro racional, que es el que controla todo esto, podemos controlarlo. Podemos decirnos, simplemente está en línea, no pasa nada más. Si puedo desconectar de esa persona durante un tiempo, insisto, solo es un tiempo, es un proceso que no es que sea cuestión de tiempo, sino pero que sí está ubicado en el tiempo, con lo que por tanto nos hace falta tiempo para poderlo elaborar. Si conseguimos desconectar lo máximo posible, se nos va a hacer más fácil. Si del todo es imposible, se nos hará un poquito más complicado, pero no importa. Todo proceso de duelo nos ayuda a crecer y nos ayuda a construir algo más grande dentro de nosotros, con lo que por tanto es un aprendizaje. Aquí hay una fase que, bueno, me imagino que en algún punto efectivamente sabes que hay una ruptura, pero no todo es blanco y negro. Me imagino que hay grises y que hay un momento en el que todavía no se está seguro de que la relación haya finalizado, que todavía quedan opciones, o eso es lo que puede estar pensando la persona que todavía no ha llegado a ese punto. ¿Qué situación se vive en ese momento en el que ves que la situación está mala? Incluso a lo mejor se ha llegado a verbalizar y decir que hemos roto, pero aún quedan esperanzas, aún quedan señales. ¿Cómo se puede vivir esa parte en la que es un sí, pero no? Vale, es un poco lo que te decía antes. En realidad, desde el momento en el que hablamos de romper, aunque esa persona no haya fallecido, aunque esa persona no vaya a desaparecer de nuestra vida, en realidad lo que sí que muere es la relación. Entonces, claro que podemos volver, claro que podemos retomar, pero lo mejor es hacerlo desde el planteamiento de que empezamos una relación nueva. La relación anterior ya murió y además probablemente hacía falta que muriera. Por eso hemos hablado de ruptura. Por eso hemos planteado y hemos puesto la ruptura sobre la mesa. Lo mejor es que hagamos nuestro proceso de elaboración, nuestro proceso de crecimiento, como decía antes, nuestro aprendizaje, nuestro cambio, y a partir de ahí, transcurrido ese tiempo, nos demos la oportunidad de una forma muy civilizada y con muy buena comunicación con la persona que ha sido nuestra pareja, si queremos, no voy a decir retomarlo, sino empezar una relación nueva. Sí, pero muchas veces entiendo que, a ver, aquí hay dos personas, la decisión se podrá tener a veces en conjunto, pero otras veces la toma una persona y no la otra. Mm, Y me imagino que esa decisión es muy diferente, ¿no? ujú, Si eres el que la toma, aquí, si eres el que la recibe. claro. Y sobre todo, me imagino que si no tienes toda la información, porque puede haber una persona que lo tenga muy claro, pero no lo deje tan claro. Entonces hay una persona que todavía tiene una esperanza. Para el que lo tiene claro, bueno, pues está claro, la ruptura ha sucedido y puede empezar a elaborar el duelo del que estamos hablando. Pero la persona que no lo tiene tan claro no puede empezar este proceso, ¿no? Está en una fase anterior en la que me imagino que todavía estará incluso luchando por recuperar, buscando maneras de que no se pierda, toda esa fase inicial o final de la relación, imagino que hace más complicado toda esta parte. ¿Cómo se puede vivir esa parte cuando tú todavía no eres consciente de que la ruptura ya existe, pero tú estás incluso a lo mejor luchando por lo contrario, Ujú. por que renazca y vuelva con toda su fuerza? Bueno, es la fase de negación de la que hablábamos antes, ¿no? A lo mejor nuestra pareja no nos lo ha dicho bien claro. Por eso es tan importante la comunicación, una comunicación clara, una comunicación explícita, el ser honestos y decir,
bien claro en qué punto nos encontramos cada uno. Luego es importante el respeto a nuestros tiempos. Cada uno tenemos unos tiempos diferentes y pueda ser que uno se quede más tiempo en esa fase de negación, de no querer aceptar lo que está pasando y hay que entenderlo. Y pueda ser que entonces llegue más tarde a la fase de aceptación de la realidad de la pérdida. Obviamente esto planteado luego al final, ¿no? Si es que quisiéramos retomar la relación, que digo, no retomar, sino empezar una relación nueva, pues lo mismo, habrá que entender que cada uno tenemos unos tiempos diferentes y aunque sí que cabe la posibilidad y nos marcamos el objetivo de que en otro momento nos podamos reencontrar, nos podamos encontrar como pareja, como amigos, como lo que sea, habrá que respetar muchísimo esta parte, la parte de los tiempos. Los tiempos son un elemento esencial en esa diversidad tan infinita de la que antes te hablaba. Es que las diferencias individuales son, pues eso, infinitas. Sí, pero imagino que es bastante complicado. Estamos aquí hablando de ser comedidos, del respeto, de ser claros, pero estamos hablando de una parte de la vida con muchísimos sentimientos que hacen que todo esto muchas veces Muchísimos. sea mucho más visceral y menos racional y sea complicado, ¿no? De llevar tan tranquilamente como sería ideal. Em, Aquí que estamos hablando de estas dos partes, de la parte que en algunas situaciones puede tomar la decisión sin que la otra persona lo espere, ¿qué se le podría pedir para que no hacer tanto daño a esa persona? Porque puede estar pensando, ahora nos dirás que es mejor, pero puede ser que piense, no voy a contar que he cometido una infidelidad y quiero dejar la relación para no hacer daño y a lo mejor precisamente al no contarlo está haciendo más daño. Cuéntanos cómo sería lo ideal para esa persona que quiere romper la relación para no hacer tanto daño a la otra persona. Ujú. Bueno, esto depende mucho de cada uno, la verdad. Al igual que con el tema de la enfermedad, hay muchas personas que no quieren saber cuáles son sus pronósticos. Al final, sí que hay una base que es esencial, que es la de la claridad y la honestidad. Creo que todos tenemos derecho a saber, ¿no? Y si ha pasado algo, concretamente hablando aquí de la relación de pareja, si ha pasado algo en mi relación de pareja que me ayude a entender lo que está pasando, cuanto más claros, más directos, más explícitos seamos, mejor. Esto es algo que puede doler mucho de inmediato, por supuesto que sí, que puede crear mucho enfado y puede crear mucha tensión. Pero al final es un dato más. Ya sabemos que nuestro cerebro es bastante controlador, quiere tener toda la información, la máxima información, por lo que te decía antes también, porque si no la tiene, lo inventa. Entonces, antes que estar especulando, dentro de que el 100% de la información no se puede tener, si se da la máxima información, desde mi punto de vista, siempre es mejor, por lo que yo he experimentado, por lo que he visto en consulta, por cómo reaccionamos. Creo que muchas veces a nuestro cerebro le cuesta menos aceptar y afrontar una mala noticia que una incertidumbre. Y entonces esta es la razón por la que ante la duda, a ver, entendemos que esto es una pareja y que se han conocido, que saben, ¿no? Y se conocen cómo son cada uno. A lo mejor concretamente pueda ser que yo sepa que mi pareja no lo quiere saber, pero no lo quiere saber ni lo va a inventar ni lo va a especular. Entonces, por tanto, a lo mejor en ese caso especialmente no se lo diría. Pero en general, si hay que establecer más o menos una línea de actuación, yo soy más partidaria de que se digan las cosas claramente. Muy bien, y en cuanto a la otra parte, a la parte que sufre sin saber que le viene una ruptura, ¿se le puede dar algún consejo de cómo tomarse la noticia si no lo espera de qué debería hacer una persona que recibe esta noticia? No quiero continuar contigo. ¿Qué debe hacer esa persona? ¿Qué se le puede recomendar? Bueno, lo de que no lo sabe también es muy relativo, ¿eh, Jota? En general se sabe.
Se sabe pues que nuestra relación no está marchando bien, que están fallando cosas, que tenemos problemas, que tenemos tensiones, que tenemos discusiones. Supongo que tú te estás poniendo en la situación de que haya una infidelidad por medio, además, o incluso el comienzo de una vida en paralelo, o alguna una cosa así, ¿no? Pero bueno, no siempre las rupturas son de esa manera tan traumática. En realidad suelen pasar más bien de una forma bastante natural, ¿no? Y que surgen de una forma bastante fluida. Poco a poco nos vamos dando cuenta que nos vamos distanciando. No está tan claro, no es tan unidireccional el que lo plantea con respecto al que lo recibe. Sí que es cierto que hay alguien que lo pone sobre la mesa, eso sí, pero en general, más o menos ambas partes lo intuyen. Y si no es así, es porque esa fase, la de la negación, ahí está, totalmente potente, ¿no? Funcionando como mecanismo de defensa que al final tiene su parte buena, nos sirve de protección, pero tiene que haber un momento en el que salgamos de él. Bueno, entonces yo, incluso aunque no se sepa, aunque sea consensuado, cuando se llega a este punto en el que efectivamente hay una ruptura sentimental, ¿nos puedes dar algunos consejos sobre cómo superar esta ruptura? Superar la ruptura. ¿Me pides tips? Sí, exacto. Los famosos tips, ¿no? Puntos. Bueno, como te he venido diciendo durante todo nuestro podcast, al final aquí todos somos un mundo, cada uno somos un mundo y elaboramos nuestros procesos de manera totalmente diferente. Es importante saber, y este sería el tip número uno, que vamos a pasar por un proceso que hay que elaborar. Un proceso a partir del cual vamos a crecer, vamos a aprender muchísimo, incluso nos vamos a fortalecer, pero como su propio nombre indica, duelo implica dolor. Entonces va a ser un proceso en el que nos tengamos que enfrentar al sufrimiento y como no se pasa bien por él, pues vamos a querer terminar y salir de él cuanto antes. Yo aquí pediría paciencia. Démonos el tiempo y el espacio que necesitemos para poder elaborar este proceso. Es más, suena un poco sádico por mi parte, pero hasta disfrutémoslo si hace falta. Quiero decir, es importante que desde el momento en el que empieza una situación así, se nos está planteando como un reto. Entonces, vamos a sacar de nosotros esas herramientas y esas estrategias que más nos van a ayudar a poderlo superar y a poderlo afrontar. ¿De acuerdo? Y para esto es para lo que, por ejemplo, nos puede ayudar muchísimo el acudir a terapia, para que nos enseñen a sacar cuáles son esas nuestras herramientas y nuestras estrategias que nos pueden ayudar a separar esto que nos está pasando. Pero sobre todo eso, respetemos nuestros tiempos, démonos el plazo que necesitemos y sepamos que al final de este proceso habremos aprendido, habremos crecido y por tanto nos habremos fortalecido. Entre tanto, pues las cosas que hemos estado hablando, intentar mantener la mayor distancia física posible de aquella persona de la que nos separamos. Entiendo que siempre caben esperanzas por volver, pero planteémonoslo de esa manera que yo decía, como si fuera una relación nueva. Entonces, para ello, primero nos hemos de dar ese tiempo para poder elaborar correctamente nuestro proceso y luego ya de nuevas y de una forma bien limpia podemos empezar nuevas relaciones, aunque sean con la misma persona. Pero de momento mantener la distancia. Si hay que bloquear el teléfono, si hay que salirse de redes sociales, si hay que, qué sé yo, lo que nos sea posible dentro de podernos proporcionar la máxima distancia posible. Luego hacer mucho trabajo con el pensamiento. No engañarnos con cosas que no estemos viendo o que no estemos viviendo. Esa parte especuladora que tiene nuestro cerebro de inventar, de llenar vacíos, pues que seamos muy conscientes de ello también y que intentemos evitarla, ¿no? Entonces, esta sería otra de las recomendaciones que yo haría.
para poder elaborar el duelo correctamente. Y sobre todo eso, entender que al final, sea por un fallecimiento, sea por una separación, sea por cualquier otro tipo de pérdida, es un proceso natural por el que hemos de pasar todos y no es una enfermedad, por supuesto, aunque sí que sea muy recomendable acudir a terapia. Ya sabemos que hoy en día no se acude a terapia solo por una cuestión patológica o una cuestión clínica. También se puede acudir a terapia y pedir esta ayuda como un apoyo y un acompañamiento porque estamos pasando por una situación vital difícil. Entonces, bueno, pues mi principal recomendación especialmente sería esta: no dejar de pedir ayuda si se considera necesario. Yo imagino a una persona que esté sufriendo esto con su grupo, su entorno, imagino a los amigos acudiendo a ayudar a esta persona, intentando solucionar sus problemas inmediatamente, haciendo citas a ciegas y este tipo de cosas. Imagino que esto, que no lo has incluido dentro de los tips, imagino que no es nada recomendable, ¿verdad? A ver, sí, puede ser recomendable porque es divertido, porque es distracción, que mira, era otro de los puntos que se me olvidaba mencionar. Recurrir a la distracción mientras tanto, o sea, el duelo es dolor, implica sufrimiento, pero eso no significa que tengamos que estar las 24 horas del día pensando en la persona perdida y sufriendo por tanto, ¿no? También puede haber muchos momentos de distracción que incluso nos sirven como amortiguamiento para luego poder retomar el proceso, para luego podernos enfrentar a estos pensamientos sin que nos duelan tanto. Entonces, bueno, si te lo planteas como una distracción, como algo divertido, como algo gracioso, pero eso, manejando esas nuevas caras o esas nuevas relaciones, entre comillas, con cierta frivolidad y con cierta superficialidad, sabiendo que entrar muy a tope en una relación de este tipo, insisto, no es imposible, pero es difícil. Y hay que asumir que traerá consecuencias si viene de una forma muy reciente a la ruptura anterior. Genial. Y ya para ir terminando, te quería preguntar, ¿qué recomiendas más? ¿Que la gente siga en su día a día, acudiendo al trabajo, a su vida normal, o que se tome unos días, coja vacaciones y desconecte un poco de todo? ¿Qué sería mejor? Bueno, pues por esa primera fase de la aceptación de la realidad de la pérdida, en realidad, si nuestra vida se mantiene lo más como ha sido siempre, ¿no? Lo más normal, pues podremos enfrentarnos antes a esos huecos, a esos vacíos y rápidamente, entre comillas, terminaríamos esa primera fase de la aceptación de la realidad de la pérdida. A ver, unas vacaciones tampoco nos van a venir mal nunca. Es un descanso físico, es un descanso emocional. Te puede servir para coger fuerzas, claro que sí, para reparar, para recuperar, para coger energías. Sobre todo si ha sido una época muy estresante, la que se ha tenido que llevar a cabo la ruptura. No vendrían mal unas vacaciones, pero aquí también volvemos a hacer un ejercicio de asumir, ¿no? De asumir que entonces a la vuelta nos vamos a encontrar con los vacíos, nos vamos a encontrar con el dolor, nos encontraremos con el sufrimiento, que las vacaciones no lo van a borrar todo, por supuesto que no. Entonces, pues depende de para qué te lo plantees. Vienen fenomenal, reparas, recuperas, coges fuerzas, pero sabiendo que luego te vas a enfrentar al dolor y al sufrimiento. De la otra manera, si no te vas de vacaciones, te enfrentas antes. Ya depende un poco de cada uno, de cómo haya sido la ruptura, de qué tipo de relación vamos a tener después, si no nos va a quedar más remedio que compartir mucho tiempo y mucho espacio juntos, pues porque tenemos niños en común, etcétera. A lo mejor no viene mal ese tiempo de respiro, de te quito de en medio, no te veo. A lo mejor en ese sentido es un buen empujón para el proceso de separación, el irte de vacaciones y desconectar durante un tiempo de esa persona y de tu vida en general. Genial. Depende. Súper interesante la charla. No sé si hay algo más que quieras incluir. A mí me has aclarado un montón de dudas al respecto y me parece muy, muy interesante el tema.
Pues nada más por hoy, la verdad. Que entendamos que estamos pasando por un proceso natural, si estamos viviendo algo así, si estamos sufriendo una separación, que entendamos que es un proceso que nos ayuda a crecer, que nos engrandece, que nos proporciona muchísimo aprendizaje, que nos fortalece, pero que duele y provoca sufrimiento, que también hay que aceptarlo y que enfrentarse al dolor tampoco es malo, que las emociones negativas eh, son necesarias y son siempre adaptativas, siempre tienen una función. Entonces, el enfrentarnos a ellas, pues bueno, nos dirán en cada momento cuál es su finalidad y cuál es la función que tienen en esa ocasión. No dejemos de pedir ayuda si la necesitamos, aunque sea un proceso natural, un proceso por el que hemos de pasar todos. El pedir ayuda en terapia es algo muy, muy importante. Ayuda muchísimo y yo creo que es una de las respuestas, reacciones más inteligentes. Genial. Pues hasta aquí la charla de hoy. Muchísimas gracias, Paula, por tu presencia con nosotros y hasta la semana que viene. Gracias a vosotros. Un saludo, hasta luego. Adiós. La salud mental es un tema muy delicado. Muchas veces dejamos pasar cosas que nos complican poco a poco la vida. Y acudiendo al psicólogo, damos un paso en cuidarnos y mejorar nuestro día a día. psicologiaavanzada.es. Terapia online desde el salón de tu casa. Entra en nuestra web psicologiaavanzada.es y pide tu primera sesión gratuita.